tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarme este miércoles 18 de agosto en México a las 2. Gracias a los que se van conectando. Ayúdenme, por favor, con su like y a compartir esta transmisión. También bienvenidos y bienvenidas a los que nos ven a través de Facebook. Ahí en Facebook pueden reaccionar, pueden dejar un me gusta, un me encanta, un me divierte, un me enoja, etcétera. Pero por favor, ayúdenos a difundir esta información y estos esfuerzos que hace el canal de Regeneración. Al final, periodismo libre e independiente. Y no se vayan porque hoy tenemos mucha información. Una servidora preguntó hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador sobre dos temas muy importantes. El primero, acerca de la designación ayer que se dio de Brenda Lozano como agregada cultural de México en España. Esta designación que se da en medio de un escándalo entre simpatizantes del presidente López Obrador, también opositores que criticaron también esta designación, porque pues esta nueva agregada cultural de México en España hasta hace unos meses era crítica del gobierno López Obrador, hasta se burlaba, compartía memes. En fin, en unos minutos más lo vamos a hablar y va a estar aquí con nosotros el periodista Ricardo Sevilla, que ayer publicó un hilo precisamente muy interesante sobre lo que Brenda Lozano publicaba, les digo, hasta hace algunos meses, hace algunos días, así que no se vayan. Y también una de las preguntas que realicé hoy iba enfocado a los trabajadores del ferrocarril del Istmo, en este tramo de Palenque, Mérida, que fueron despedidos, pues les dieron su liquidación. ¿Saben qué? Ya no pueden laborar porque vamos a comenzar la construcción del Tren Maya en este tramo. Entonces se quedaron los trabajadores así como, ¿qué está pasando? Alrededor de 200 trabajadores. Estuvieron comunicándose con una servidora y pues me pidieron, por favor, Celsin, ayúdanos porque estamos desempleados, no sabemos si se nos va a volver a contratar ahora que inicie funciones el Tren Maya. Ya logramos por fin poner esta pregunta en la conferencia matutina. Dice el presidente que por supuesto que se les va a contratar nuevamente, que van que además el Tren Maya, pues el propósito es que genere muchos empleos, varios empleos en esta zona. Entonces, pues ojalá que así sea y por supuesto que no vamos a dejar de mencionarlo, de señalarlo. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su apoyo. Vamos a comenzar un poco poniéndolos en contexto con esto de Brenda Lozano, esta chica feminista, escritora, que les digo, fue linchada en redes sociales ayer por simpatizantes de la 4T, simpatizantes del presidente López Obrador, por sus críticas a AMLO en el pasado. Y además de que es una escritora de las más jóvenes, tiene menos de 40 años, y pues una de las más importantes de México y América Latina, pero al final digo, eso está de más, fue muy criticada por estas críticas al gobierno del presidente López Obrador, estas hasta punto burlas. Les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla y ahí le pido a mi querido productor Alexis me ayude para mostrarles este tweet del periodista Ricardo Sevilla que compartió a través de su cuenta de Twitter el día de ayer. Dice, preguntas incómodas para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí lo pueden ustedes ver en pantalla. Dice así, ¿quién o quiénes designaron a Heracles Migato como agregada cultural de México en España? Así está su cuenta de Brenda Lozano en Twitter, Heracles, Migato. No importa que Brenda Lozano se burle de AMLO y que haga memes contra él, no es raro que ironice al presidente del gobierno que representa. Y aquí retoma estas capturas de pantalla que hace sobre lo que retuiteaba esta chica Brenda Lozano, estos memes que compartía del presidente López Obrador y que ahora, bueno, pues va a representarlo a él, a este país, a este gobierno en España, ¿no? Y continúa este hilo, dice, Heracles Migato, ¿por qué decides aceptar un puesto en el Servicio Exterior Mexicano y representar a un gobierno al que, según tú, no le importan las mujeres? En tu nuevo puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya no acusarás a AMLO en el financiero de que ignora la emergencia feminicida. Y vuelve a compartir aquí nuestro querido Ricardo Sevilla estos tweets donde Brenda Lozano pues hacía énfasis en que AMLO no estaba tratando
los feminicidios aquí en el país, ¿no? Aquí retoma una nota del Financiero, dice, si AMLO ignora la emergencia feminicida, va a tener un reflejo más poderoso en las calles. Brenda Lozano. Y continúa, ahora que cobrará 166,000 pesos mensuales como agregada cultural representando al gobierno que encabeza López Obrador, ¿ya no firmarás cartas en su contra o, por el contrario, seguirás pidiendo que mejor rifen al presidente? Un tono sarcástico, ahí ironizando lo que esta misma chica compartía en sus redes sociales. Mejor que rifen al presidente, y comparte este GIF de esta actriz que se volvió muy famoso, y también aquí un tuit que retoma donde dice, carta al presidente Andrés Manuel López Obrador firmada por miles de mujeres. Quien esté de acuerdo, firme con nosotras. Y efectivamente, como bien menciona el periodista Ricardo Sevilla, esto era algo que le tocaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este caso el canciller Marcelo Ebrard, responder, ¿no? Hoy pues no va a la conferencia matutina. Yo decía, ojalá que vaya para que la pregunta pues sea dirigida específicamente a él. Yo ya sabía que el presidente López Obrador no se iba a meter en estos temas. Al final lo que menciona, y ahorita vamos a escuchar lo que responde el presidente, de que pues hay muchas personas, es muy difícil encontrar, dice, a personas que estén alejadas del viejo régimen, de estos señores intelectuales, como Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes, no se mete en más. Al final, pues, respalda esta decisión, por más que le dije, le consultaron esta designación, no le importa que haya hecho memes, que le haya hecho burla, que haya emitido críticas en contra de su gobierno. Dice el presidente, no me voy a meter, un poco ahí como cambiando el tema. Vamos a escuchar la pregunta que le hice al presidente, la respuesta, por favor, mi querido Alex, y nos vamos con el periodista Ricardo Sevilla para comentar este tema que ha dado mucho de qué hablar durante la mañana y ahorita en la tarde. Gracias, Alex. Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Cilinea MX. Se han comunicado con el medio extrabajadores del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, específicamente aquellos que trabajan en el tramo Palenque-Mérida. Ellos fueron liquidados cuando comenzó esta construcción del Tren Maya. Están preocupados porque no saben si ahora que inicie funciones el Tren Maya van a volver a ser contratados para trabajar. Ahí son al menos 200 trabajadores sindicalizados de confianza entre talleristas y personas de mantenimiento, que esto les preocupa, ¿no? Saber su postura al respecto. Y también mi otra pregunta, ayer hubo críticas de algunos simpatizantes suyos por la designación de Brenda Lozano por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España, ya que la acusan de haber emitido críticas, burlas y faltas de respeto hacia usted hasta hace algunos meses, y bueno, pues ahora va a ser el gobierno y su gobierno y a usted al que va a representar ahí en España. Ahí está la pregunta de una servidora hoy en la conferencia. Vamos a escuchar, querido Alex, qué nos responde el presidente sobre este tema de Brenda Lozano. Pues no tengo nada que comentar. Es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo. Yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el porfiriato. Porfirio Díaz dominó de finales de 1876 a mediados de 1911, 34 años. Pero el neoliberalismo se impuso, haciendo la cuenta, por 36 años. ¿A usted le informaron de esta designación? No.
pero está cundido el país, o sea, de este pensamiento conservador, neoliberal, porque imagínense si nada más habían dos grupos que dominaban en el mundo de las letras. Lo hemos dicho aquí, el de Krause y el de Aguilar Camín. Pues ahí está, es parte de lo que respondió hoy el presidente, y quiero darle la bienvenida a mi querido Ricardo Sevilla, periodista aquí de Regeneración. Gracias, querido Ricardo, por estar aquí en México a las 2. Al contrario, Celsin, buenas tardes, y déjame felicitarte antes que nada por dos cosas. Primero, por tu cumpleaños, y enseguida por el planteamiento que has hecho tan nítido, tan contundente de estas preguntas, que responde a las preguntas básicas del periodismo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo ha sucedido? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Y por qué? Esto es difícil de encontrarlo en esa conferencia mañanera que infelizmente pues está llena de soliloquios narcisistas, de modo que esa es mi felicitación doble, insisto, y muchas gracias por invitarme a tu espacio. No, muchas gracias a ti por brindarme este espacio y gracias por tu felicitación. ¿Y qué te pareció la respuesta del presidente? Ya vimos que creo que media hora después de que el presidente dice esto, pues renuncia este señor Enrique Márquez, quien fue quien designó a esta chica Brenda Lozano. Ahí publicó su carta de renuncia a través de su cuenta de Twitter. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores le dice que sí, que acepta su renuncia. Y es esta persona, ¿no? Que fue la que designó a Brenda Lozano. Yo no sé si era una respuesta que ya muchos esperábamos del presidente. No, yo ya iba pensando, no se va a meter más allá. Ojalá hubiera estado el canciller Marcelo Ebrard, que es a quien pues recae toda la responsabilidad, ¿no? Por ser el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué te pareció esta respuesta que da el presidente esta mañana y la renuncia de este señor Enrique Márquez? Dos cosas. Primero, la respuesta del presidente me parece que merece un análisis de contenido, es decir, analizarla a profundidad, porque en apariencia patea el balón hacia otra parte, pero hay una crítica muy puntual. Si nosotros vamos a los entresijos de los enunciados que emite, pues ahí están las críticas. El Servicio Exterior Mexicano estaba anidado de este tipo de pensamiento, y particularmente en la cultura estaba secuestrado por estos dos grupos, el grupo de Nexos y el grupo de Letras Libres, o el grupo encabezado por Krause y Aguilar Camín. Eso es un hecho incuestionable. Durante muchísimos sexenios, durante muchísimas décadas, estos personajes fueron los tutores, fueron los dictadores, fueron los mandamases del espectro cultural mexicano, y no es que fueran precisamente llevados ahí por su gran trayectoria artística, literaria o cultural, no. Se posicionaron ahí ellos como grandes estrategas del marketing de sí mismo, y ahí se fueron enquistando poco a poco. Hicieron relaciones públicas, las relaciones públicas necesarias para poder infiltrarse en diferentes instituciones que tenían que ver en un primer momento con la repartición de becas y subsidios, para después apropiarse de fideicomisos completos, ya no solamente en el ámbito cultural, no solamente en el Instituto Nacional de Bellas Artes, no solamente en el extinto Conaculta, sino ulteriormente en la Secretaría de Cultura, y bueno, también en los espacios. Ahora está evidenciándose cada vez más en los espacios en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esos personajes tenían reuniones fuera de las oficinas de estos organismos, las tenían en casa de personajes como Mario Lavista, y ahí
se repartían el botín cultural, se repartían los puestos, se repartían las agregadurías, pues bueno, todas estas cosas que ellos veían como becas. Entonces, estos personajes que nosotros ahora estamos viendo son simple y sencillamente los personajes más visibles del establishment cultural que ellos mismos erigieron. No son ni remotamente los más importantes, no son los más relevantes, ellos se han querido denominar así, y así pareciera ser en el imaginario mexicano que lo son. ¿Por qué? Porque vamos a una librería comercial, y ahí los tenemos, pero tienen pacto con Gandhi, tienen pacto con El Sótano, tienen pacto con todas las librerías comerciales. Ahí están, incluso las dirigen, tienen los puestos de gerencia. Hay que recordar que Random House, que es la empresa que agrupa el mayor sello de editoriales, está dominado por ellos. Tiene a sus directivos y a su personal al servicio de Enrique Krause y Aguilar Camín. Entonces, eso da la impresión de que son los más relevantes, que se venden mucho, que todo el mundo quisiéramos tener un libro autografiado de ellos, pero es precisamente por esa estrategia que ellos han implementado, no de 3 años para acá, cuando entró el observador, sino desde hace muchísimos años, décadas, prácticamente desde, digamos, lo que le llaman la generación de medio siglo, les heredan este patrimonio, digamos, y ellos lo cuidan y lo defienden con uñas y dientes. Esto me parece, Cecín, que pone en jaque y pues a discusión cómo se está administrando, cómo se está cuidando el servicio exterior mexicano. Y la respuesta es terrible: no se está cuidando, no se está fortaleciendo, se está debilitando. Porque esto que nosotros ahorita vemos como un episodio local, ya está en la prensa allá afuera, en la prensa internacional, efectivamente. De hecho, en la casa de editorial de ellos, donde escriben, que es en El País, le han dado mucho vuelo al asunto, pero para mal, porque quien queda evidenciado ni siquiera son estos personajes, sino es el cuerpo diplomático, que es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado. Entonces, esta escritora, pues en este preciso momento, cuando no ha presentado su renuncia, pues forma parte de ese equipo de funcionarios y tiene que hacer valer pues el presupuesto por el cual fue contratada, y tiene principios normativos muy claros. Esos principios normativos tienen que ver con el respeto irrestricto a la Constitución de este país. Pero además, y eso tiene que ver con la crítica que han hecho, porque es que solo queremos aplaudidores en el gobierno. No se trata de caricaturizar esto. Estos principios normativos tienen que ver con la Constitución, pero además dependen del Ejecutivo Federal. No dependen de Letras Libres, no dependen de Nexos, no dependen de la Secretaría de Cultura, ni siquiera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dependen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, los lineamientos los tutela el presidente de la República. Entonces eso es muy preocupante, porque si tú observas, la burla es al presidente, quien en estricto sentido, pues es su jefe. En estricto sentido, tendría que guardar un comportamiento digno de una funcionaria de esa envergadura. Hay quien dice, bueno, esas críticas las hizo antes. Ah, bueno. Entonces, en mayo. Sí, fue en mayo, y es precisamente lo que yo argumentaba. De mayo para acá, estamos hablando de que estamos en junio. Es 2 meses y medio, 2 meses y días. Ya cambió completamente de perspectiva, lo cual está bien. Pero ahora,
cambiar de perspectiva y que digas, no me gusta una torta de jamón y ahora prefiero una torta de huevo, está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con que digas, este gobierno me parece encabezado por un dictador. Este gobierno me parece que es antifeminista. Este gobierno me parece que es opresor. Este gobierno me parece que está encabezado, como pones ahí, por un distraído, por decirlo menos, por un tonto que está ahí sentado y que me puedo chotear de él y que ni remotamente trabajaría bajo su sino, bajo la causa que él enarbola. Hay que ver los artículos que publica y dices, bueno, entonces tú saltas y abandonas una trayectoria tan importante, una trayectoria que además no solamente es de activismo, sino es una causa con muchísima riqueza teórica como es el feminismo, la abandonas, la dejas atrás y dices, bueno, pues es que me ofrecieron 166,000 pesos y está muy bien. Y alguien dice, bueno, no, hay que darle el beneficio de la duda. A lo mejor ya no piensa de esa manera y ahora va a trabajar para que el país ya no sea parte de eso que ella acusa, de que ya no sea una dictadura, que ya no castigue el presupuesto cultural, que ya no castigue el presupuesto en ciencia, como lo venía acusando y delatando, pero lo que llama muchísimo la atención es que no fue invitada para eso, no fue invitada para encabezar un programa para prevenir, atender o combatir la violencia contra las mujeres. No fue invitada para eso, no fue invitada para un puesto en la unidad de género de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. No fue invitada a ninguno de esos proyectos. Yo no veo que ella haya salido a pronunciarse y decir, bueno, me invitaron a este compromiso y lo acepté, porque desde ahí voy a diseñar una política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y erradicar de alguna manera la violencia que todos los días e históricamente se ha tenido contra ellas. No, no veo nada de eso. Lo que ella aceptó es una comisión totalmente diferente, es una comisión que tiene que ver con la promoción de la cultura mexicana en el exterior, la promoción de la cultura y del arte en todas sus expresiones, y no únicamente convertirse en la vocera de un grupo muy particular, independientemente de que tenga críticas contra López Obrador, lo cual se celebra, lo cual no hay por qué tratar de opacarlas, ni tratar de reducirlas a caricatura. A mí eso me parece muy bien, pero bueno, si tú estás abandonando tus objetivos primordiales para adherirte a un gobierno e instrumentar la diplomacia cultural que te establece esa administración, pues lo menos que debes hacer es salir y dar la cara ante los cuestionamientos que se está haciendo. A mí todo esto me parece fatal, que exista tanta secrecía, que exista tanto dedazo, que veamos que los personajes que están siendo colocados en esos puestos, pues han sido elegidos, si no en las rodillas, a partir de un análisis poco serio del recurso humano con el que se cuenta. Hay una parte para quien dice que no, que siempre celebro los puntos de vista de López Obrador, no es así. Yo no coincido en que hay un grupo cultural, intelectual, que solamente se reduce al trato con Krause o con Aguilar Camín, no, para nada. Hay en todas partes, en los 32 estados de la República Mexicana, si lo queremos dividir de esa manera, pues muchísimos grupos que se dedican
no solamente a la promoción del arte de sus comunidades, sino a ejecutarlo, sino a ser sus autores. Hay muchísima fantasía, gran desplegado lírico, pictórico. Hay de entrada 68 lenguas indígenas en este país, y en ese sentido, pues hay por lo menos 68 opciones que no tienen nada que ver con Krause y sus secuaces, que no tienen nada que ver con Aguilar Camín y sus secuaces, que siempre están portando cartas credenciales de cosmopolitas y dicen, yo hablo inglés, hablo francés, hablo portugués, hablo incluso alemán, y bueno, de ahí no lo sacas. Pero, o sea, ¿dónde está la promoción allá afuera del arte huichol? ¿Dónde está la promoción del arte otomí? ¿Dónde está la promoción de la riqueza cultural maya? En fin, entonces yo creo que si hacemos un análisis más serio, vamos a encontrar muchísimas voces que han sido reducidas a la marginalidad por estos grupos y que nos han creado la impresión de, bueno, es que solo ellos son los que sobresalen. No, esto es una ficción, y es una ficción que desafortunadamente nos han hecho tragar a cucharadas. Si los vemos en Gandhi, los vemos en el sótano, y los vemos en su momento en el Fondo de Cultura Económica e incluso en las editoriales estatales, era porque estaban enquistados ahí. Y bueno, a mí, para las críticas que se han hecho a Laura Esquivel, por ejemplo, Laura Esquivel, ella dijo, no, yo no quiero participar aquí en el gobierno, ya me voy, ¿no? Isabel Allende también dijo, yo tampoco quiero seguir por mi ruta. Entonces, ella no, ella está, desde mi punto de vista, así lo leo, pues aguantando candela, esperando que se calmen las aguas y decir, a ver si se calman y ya salgo libre de aquí con mis 166,000 pesitos, siendo alumna de León Krause y llevando su causa, siendo alumna y amiga de Jorge Fernández, que es el depuesto misógino. Y bueno, entonces, esto me parece que tiene muchísimas vetas para explorarse, y me gusta porque yo creo que van a salir a flote muchas otras cosas, sobre todo que yo invito a los compañeros periodistas, investigadores, al público en general, a que se asome al directorio de todas las secretarías, no solamente de las Relaciones Exteriores, y que nos demos cuenta de si efectivamente hay un cambio, ¿no? Exacto, si esas voces nos representan, ¿no? Yo no sé si la gente vea el directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o de la Secretaría de Cultura, o de la PFB, o de la que tú quieras, y diga, bueno, esta voz me representa, está ahí, lo he visto trabajar, hacer, promover la causa de los desposeídos, de los más pobres, etcétera, ¿no? Yo a estos cuates los he visto incluso en la tele, hay que decirlo. A Brenda Lozano, yo la conozco porque la he visto en televisión. La conozco porque he visto que tuitea y da pues likes a Gael García, a Diego Luna, a Valeria Luiselli, que es la pareja de Cuarón, etcétera. O sea, forma parte de ese grupo. Y es un círculo, y yo no me veo representado ahí. Promueve también las marchas feministas, pero desde una mesa, y probablemente con una copita de Oporto, de champán, viendo ahí, dándose, como decimos aquí, baño de pueblo. Esto es gravísimo, porque no está entre las huestes del pueblo. Yo no creo que sea la voz ni más emblemática, ni más sobresaliente, ni pues de la cual se vaya a tener memoria ni registro en los próximos años. Mario Velatín en su momento fue invitado a dirigir el FONCA. Él es un escritor notable, pero llegó ahí y como funcionario fracasó en los primeros días y salió corriendo. Dijo, no, ya no, una cosa es escribir
cuentos, ficciones, etcétera, y otra cosa es la función pública. Entonces, muchas veces no aceptan los cargos por todo lo que conlleva, por todo lo que tiene en el repositorio de la ley del Servicio Exterior Mexicano, en este caso, no lo revisan y dicen, bueno, caray, ya voy a poder vivir en Madrid, voy a poder dar a conocer mi propia obra y la de mis cuates en España. Ya hay que ver las lisonjas que le escribieron cuando dio a conocer su nombramiento. Aquí estamos, amiga, no te olvides de nosotros. Fuimos tus profesores, somos tus amigos y ra. Entonces, si tú te conviertes en un porrista, que es lo que ellos critican, entonces vas a ser bienvenida en la promoción internacional, pero si no, pues vamos a seguir nosotros aquí, pues como dicen ellos, tratando de denostarnos, como glorias locales. Así es. Oye, querido Ricardo, mira, me llama la atención, bueno, la gente que está comentando, nuestra audiencia, dice ABC, miles de profesoras, profesores y estudiantes esperando una oportunidad, mexicanos honestos, listos para trabajar a favor de su país y eligen a los mismos de siempre, a sus amigos, a sus conocidos. Otra dice, es correcto. Enedina Valencia dice, esa no me representa y para lo que me importa España, ¿no? Excelente, Ricardo Sevilla. Dice que se gane el lugar como la gente normal, con un examen de opinión, yo creo, no por andar de novia con los jefes fuera de esa De oposición ahí. será cuando tú Sí, yo vas creo y que haces no alcanzo a ver una ya. competencia. No Ah, es, ya está ya. sí, de oposición. Oposición. Sí, cuando tú vas y concursas por una plaza como profesor a la institución que sea, si eres hijo de vecina, si no has ganado batallas épicas, si no formas parte de la odisea que ellos han narrado, entonces tienes que hacer cualquier cantidad de pruebas, salvar muchísimas entrevistas, hacer exámenes psicológicos, psicomotrices, llevar muchísima documentación, ir de un lado a otro, es un engorro, pero lo salvas, ¿porque qué? Porque quieres trabajar, porque no tienes, como se dice, las palancas, y eso es la moneda de uso corriente de quienes no tenemos pedigrí genealógico, pero ellos no, ellos alguien les llama por teléfono y les dice, oye, hay una placita ahí de 166,000 pesos, y bueno, yo sé que no es muy buena lana porque nos pagaba mejor Peña Nieto y nos pagaba mucho mejor Felipe Calderón, pero nos tienen en austeridad, ¿cómo ves? Bueno, pues ya que vénganos. Entonces, ese tipo de actos pareciera ser una comedia, pero es un teatro del absurdo que salta a la escena de la realidad y preocupa muchísimo, muchísimo porque no se han dado a la tarea de entrar a las instituciones en las cuales son designados, y no estoy hablando de los agregados culturales, estoy hablando de los secretarios, estoy hablando de los directivos. Es muy frecuente que llegue un directivo a una institución en determinado gobierno y únicamente esté en el pináculo de su oficina, oteando desde encimita, disque dirigiendo, pero jamás se va sumergiendo en el grueso de la población que trabaja ahí y que tiene muchísimos años, y no solamente ocurre en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ocurre en todas las instituciones. Se dan plazas, se dan nombramientos, se regalan, están mis amigos, mis cuates, mis novias, mis concubinarios, etcétera, y toda la gente que tiene años trabajando con una disciplina, con una carrera, e incluso con un gran amor a la institución para la cual está laborando, pues se queda siempre ahí y se jubilan incluso o se pensionan con unos salarios mortales, mientras que estos sujetos, en el caso de Brenda Lozano, creo que nació en la década de los 80, no sé, pero
tiene un salario que a mí me parece ofensivo con respecto al salario que tiene, ya no digamos el presidente, que está por lo menos 60,000 pesos abajo que ella, sino con el resto de la población. Aquí que yo veo 40 muchos, años, fíjate, en el 81 nació. ahí está, o sea, tiene 40 años, es relativamente joven desde un punto de vista, digamos, simple, pero, caray, yo no creo que porte las cartas credenciales suficientes, más allá de sus opiniones y de sus chistoretes, como para tener esta, pues yo no diría distinción, porque se ha dicho que es una distinción. Yo no creo que este tipo de puestos sean distintivos. Creo que son una gran responsabilidad. Claro. Y dura poco, ¿eh? Dura poco este personaje. Estaba yo leyendo que Enrique Márquez, pues llegó en febrero de 2019, promete el oro y el moro, y se va con un ominoso fracaso. 15 días, pues significaron su acabose, el asunto que además él mismo acusa, ¿no? Lo da a conocer de una forma extraña, es como si se diera balazos en el pie, porque sale y dice, bueno, pues terminamos el contrato con Jorge Fernández porque hizo comentarios misóginos en contra de la embajadora de México. Bueno, pues eso es una actitud imperdonable, sin duda. Claro. Acto seguido, Bueno, esta chica. Ponen a su alumna. Sí. Y él saca una fotografía y dice, miren, aquí está, y miren, estamos aquí, misógino y feminista juntos. Nos damos la mano en un acto de pluralidad. Entonces es ridículo, la realidad supera la fantasía. Así es, mi querido Ricardo. Pues ya se nos va la hora aquí con este excelente análisis que haces. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por estar aquí y espero nos acompañes en otra ocasión aquí en México a las 2. Claro que sí, Celsi. Muchas gracias, felicidades nuevamente y que tengas una excelente tarde y sigan viendo México a las 2. A mí me parece una opción excelente y eso no es dedazo, no lo ponen en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí hay mucha capacidad y hay mucha entrega. Muchas gracias, Celsi. Oye, y al ratito te vemos en los datos duros. Al ratito nos vemos, por favor, ahí en los datos duros a las 4 de la tarde. Perfecto, muchas gracias, estimado Ricardo. Abrazo. Abrazo de regreso. Hasta luego. Pues ahí estuvo con nosotros el periodista Ricardo Sevilla y vámonos.